Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase. Y en esta nueva clase les voy a enseñar y les voy a mostrar un ejercicio que es muy poderoso y muy fuerte en lo que engloba a la sanación del ser humano. A la sanación, y cuando digo sanación me refiero a cualquier esfera humana donde haya algún conflicto, ya sea mental, psicológico, ya sea corporal, físico. Por ejemplo, si tenemos una hipertensión de larga data por estrés, si tenemos un problema metabólico importante como una diabetes, si tenemos problemas crónicos como artritis reumatoide, como un cáncer, cualquier enfermedad crónica, física, este es un ejercicio que te va a ayudar a sanar. Por otro lado, si hay conflictos en la esfera de la salud mental, problemas de la personalidad, irritabilidad, depresión, trastornos de bipolaridad, cualquier situación conflictiva con los pares, con la familia, con los hijos, con las parejas. Este ejercicio ayuda a sanar cualquier comportamiento que venga desde el estrés, que venga desde la rabia, que venga desde el miedo. Muchas de estas conductas y comportamientos son aprendidos en la infancia. La vida intrauterina y la primera infancia de los 0 a los 7 años y de los 7 a los 14 años, todo lo vivido en ese periodo queda grabado en alguna parte del cerebro del niño y va a determinar desde ahí la formación de la estructura de la personalidad de esa persona, la formación de comportamientos y conductas evitativos para muchas cosas y agresivos para otras cosas. El cómo la persona va a crecer y va a desarrollarse va a depender de los padres, de la crianza, de la educación. Sin embargo, si hay un estrés por cualquier tipo de abuso, por cualquier tipo de violencia, por cualquier tipo de trauma, incluso por la ausencia materna, este estrés va a quedar grabado en las regiones del cerebro de ese niño y van a ser la base para el desarrollo de las conductas de esa persona. Y va a forjar circuitos neuronales que surgen desde esas experiencias, que surgen desde el estrés. Estrés que se ve manifestado por situaciones de miedo, de rabia, agresividad, pena excesiva, aislamiento social, etc. Esta es una herramienta que para mí es un ejercicio práctico, sin embargo tiene miles de años, viene usado por otras culturas, se llama Ho'oponopono. Yo describo este ejercicio como la arquitectura neuronal de la sanación. Es tan delicada esta situación porque muchas personas han vivido traumas y situaciones conflictivas en la primera infancia. Este ejercicio ayuda a sanar eso, es la base de la sanación de esas situaciones. Sobre esto hay otras técnicas, trabajando con el subconsciente y aprendiendo, leyendo, modelando a personas, etcétera, donde el ser humano va a empezar a crear conductas y comportamientos más saludables, desde una independencia emocional con una adecuada autoestima y a trabajar lo que cada uno quiere y le motiva. Ahora, vamos a describir este ejercicio en dos partes. Les voy a contar cómo funciona, en qué consiste y para qué sirve. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Son las dos grandes aristas que vamos a trabajar y vamos a describir ahora en qué consiste este ejercicio, que es muy simple. Vamos avanzando entonces. El Ho'oponopono. Hay decenas de libros escritos sobre el Ho'oponopono. Pueden buscarlo en internet, pueden profundizar leyendo los libros. ¿En qué consiste? Son unas frases que se dicen y se repiten. Muchas personas repiten estas frases 2, 3, 4 días de forma aislada. La forma en cómo va a estar presentado en esta clase es hacerlo como un ejercicio y practicarlo de la misma forma que practicamos la respiración consciente. Practicarlo con regularidad, con periodicidad adecuada, por lo menos por 21 días. Ya vamos a explicar por qué. Pueden ser por 40 días, pueden ser hasta 120 días. Son números en los cuales se completa el aprendizaje de un nuevo comportamiento, de una nueva experiencia que se está viviendo.
las células madre neuronales, se ha descubierto que toman ese periodo de tiempo para llegar a diferenciarse completamente y producir cambios epigenéticos en el cerebro. Literalmente queda una huella, una marca de que el aprendizaje se logró. ¿En qué consiste este Ho'oponopono? Es una frase que se dice, primeramente está descrita ahí, en la diapositiva ustedes lo pueden ver, se repite 5 veces y luego se repiten 4 palabras, también 5 veces. Existe neurociencia hoy de la gratitud, existe neurociencia hoy del perdón, es decir, los efectos fisiológicos y en el cuerpo y en el cerebro que ocurren cuando nosotros entramos en un estado de perdón o pedimos perdón a nosotros mismos o a una situación conflictiva que nos ocurrió en el pasado. Lo mismo con la gratitud, lo mismo con el amor. Entonces, la primera frase dice así: limpia en mí lo que contribuye a este problema. ¿Ya? Primeramente, el ejercicio va a ser practicado en un estado meditativo consciente. Es decir, ustedes pueden ir a las bases fisiológicas de la meditación, esa clase, y van a lograr entrar en este estado meditativo consciente, que es muy simple. Ahora, podrían no entrar, de todas maneras igual va a funcionar. Se sientan en las noches en algún lugar de la casa, ojalá donde estén tranquilos, puede ser al borde de la cama, y van a concentrarse, van a sentarse, van a tranquilizarse y van a concentrarse en repetir esta frase. La primera palabra es divinidad. Y ustedes se van a referir a lo que ustedes consideran divino, a su propia deidad, a su propio Dios interior. Si no creen en Dios, se van a referir al universo, a un orden cósmico. Si no creen en el orden cósmico, es cuestión de que vayan a la naturaleza y vean el orden de las cosas, la matemática de las flores. Hay una geometría ahí que se repite en la naturaleza. Es un símbolo de repetición de la naturaleza, eso está en el ser humano, está en los animales, etc. Podemos llamarlo una inteligencia divina o simplemente una inteligencia. Esa inteligencia que está más allá de nosotros, que está en las plantas, en los animales, en el cosmos, en nuestro propio ser, es parte de esto divino. Y a eso pueden hablarle las personas que no crean en ningún Dios. Las personas que sí creen en Dios se van a referir a su Dios porque a eso le vamos a hablar. Para más información pueden remitirse al libro How God Changes Your Brain, que lo vimos en las otras clases, de Andrew Nuber. Las técnicas y las meditaciones enfocadas en una divinidad modelan el cerebro de una forma particular para mejorar la calidad de vida, la memoria, la conexión con los demás, la empatía, etc. Todo lo que yo estoy diciendo tiene una referencia científica. Entonces, nos sentamos tranquilamente en algún lugar de la casa, puede ser al borde de la cama, y vamos a buscar algo que nos ayude a contar, porque vamos a repetir una frase varias veces, entonces necesitamos algún instrumento que nos ayude a contar. Yo aquí tengo esto. ¿Lo ven? Es simplemente un cordón con nudos. Tiene 20 nudos. ¿Por qué 20? Porque esas son las veces que vamos a repetir las 4 palabras que ya se las voy a mencionar, las pueden ver en la diapositiva. Entonces, me siento, me concentro, me relajo, me refiero a la divinidad y digo, divinidad, lo digo en voz alta, divinidad, limpia en mí lo que contribuye para este problema. Divinidad limpia en mí. ¿Por qué limpia en mí? Porque asumimos que hay un cierto dolor que tenemos, que se manifiesta en los enojos, en las rabias, en las penas o en alguna enfermedad física. O en algún comportamiento disruptivo, en algún comportamiento en el cual nosotros no sabemos por qué nos comportamos así, pero tiende a afectarme en la vida. A esa situación nos vamos a dirigir y el subconsciente va a saber. Divinidad limpia en mí lo que contribuye para este problema. Entonces, cuando yo digo lo que contribuye para este problema, el cerebro se va a enfocar a todos esos circuitos cerebrales que están asociados al problema. Y esos circuitos cerebrales en general están asociados a personas. Personas que me generan rabia, que me generan pena,
Puede ser en el trabajo, pueden ser familiares, pueden ser hijos, pueden ser en algún círculo social, puede ser una pareja, etc. Entonces yo voy a trabajar el circuito cerebral, que es donde se registró la memoria del dolor, que ahora es una persona, pero en la infancia pudo haber sido otra. Es el dolor, el estrés, el que vamos a limpiar. Me siento, busco mi contador, lo tomo con estos dedos, pulgar e índice, porque son mudras, son formas en las cuales hay una representación cortical en el cerebro de forma distinta con estos dedos. Voy al primero y digo, divinidad limpia en mí lo que contribuye para este problema. Divinidad limpia en mí lo que contribuye para este problema. Divinidad limpia en mí lo que contribuye para este problema. Digo esa frase 5 veces y después repito las siguientes palabras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Voy al siguiente punto. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. 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 Y así repiten en voz alta, lenta, estas palabras 20 veces hasta que se le acabe el cordón. Mientras lo dicen, pueden que se le venga a la mente sensaciones, imágenes, personas, situaciones conflictivas del pasado, etc. Pueden que empiecen a tener algunos sueños particulares. Todo va a estar relacionado a que emergen de la conciencia substrato los dolores y los conflictos los cuales nos apegábamos y nos tenía con enfermedad, sin darnos cuenta porque son fenómenos inconscientes. Entonces, se repiten en voz alta 5 veces esa primera frase, 20 veces las otras. ¿Por qué esas palabras? Porque la neurociencia ha demostrado que la gratitud tiene efectos fisiológicos, el perdón tiene efectos fisiológicos, el perdón es lo que más aumenta la actividad alfa del cerebro, más aún cuando perdonamos a aquella persona, a aquella situación que más nos duele. Aumenta la onda alfa mucho más. ¿Y por qué lo siento? Porque asumo responsabilidad en la situación vivida. Asumo que yo fui parte del conflicto y en cierta medida lo fui. Cualquier situación. Y aunque no crean que fueron parte, asúmanlo igual. Es así que se va a producir una transformación, una verdadera transformación de la persona. Cuando habiendo vivido gran parte de su vida de un dolor y de un conflicto, después se produce una verdadera transformación y es otra persona la que empieza a vivir. No se imaginan cómo van a ser después de esto. Vamos avanzando. Alguna de la referencia científica que avala estos conocimientos está el Instituto de Lingüística de la Genética de Ondas rusos. Garayev ha trabajado con cómo la palabra afecta al cerebro. En la medida que entramos en un estado alfa, que ya vimos cómo se hace en la clase de las bases fisiológicas de la meditación, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que aumenta la cantidad de las ondas alfa, las que están entre 7 a 12 Hz o 8 a 13 Hz. Incluso a ratos pueden ingresar en las ondas teta, que ya tiene que ver con un subconsciente más profundo. Entonces, ¿cómo está esa señora? De forma tranquila, sentada, repite estas palabras. Lo importante del ejercicio es la repetición, porque si yo lo repito, y lo repito, empieza el campo mórfico de estas palabras y de esta experiencia. Uso esta noción de campo mórfico dada por Rupert Sheldrake, biólogo científico, que la forma entera de la experiencia sensorial amorosa empieza a trabajar en el cerebro y solo se va a fijar después de un cierto tiempo. Si yo lo hago 3, 4 veces en 4 días distintos, bien, pero puede que después sea registrado como una anécdota nomás y yo sigo viviendo desde mi automatismo inconsciente generado por la infancia, que viene desde la rabia y cualquier problema psicológico, psiquiátrico que se esté viviendo o físico. ¿Sí?
Trabajar entonces desde las ondas alfa se puede hacer también haciendo respiración consciente y después esto, o simplemente se hace solo. Un poco de la referencia de cómo la práctica tiene mucho que ver con que cualquier ejercicio tenga un impacto a nivel cerebral y a nivel del cuerpo energético. Fue primeramente estudiado por William James desde la ciencia convencional, aunque este número se conocía de hace mucho tiempo. Más del 40% de las acciones que realizamos todos los días son hábitos. ¿Qué es un hábito? Es un comportamiento que realizamos constantemente, de forma rutinaria, sin darnos cuenta. Puede ser en nuestro propio cuerpo, algo locomotor, o alguna respuesta emocional. ¿Sí? Es un hábito. El 99% de las personas cambiarían una costumbre aplicando la técnica de los 21 días. Esto está estudiado. 21 días tardan las células madres en diferenciarse en nuevas neuronas en el cerebro. Entonces yo trabajo 4 o 5 días y las células madres comienzan a diferenciarse, a generar las dendritas en los lugares del cerebro donde necesita y a limpiar la zona que estaba en estrés, en conflicto. A los 21 días se producen cambios epigenéticos, se metilan genes a nivel de las neuronas. La psiconeuroinmunoendocrinología demuestra estos cambios asociados al aprendizaje de nuevo hábito. Y esto está estudiado con esta experiencia también. Muchos de mis pacientes han notado grandes mejorías con esto. Yo trabajé personalmente con esto, muchos cercanos también. Es una práctica realmente impresionante. Terminando con algunas referencias, esto es psicológico, de la psiquis. Ahora la palabra psiquis para Carl Gustav Jung venía del alma, ¿ya? Es neurológico porque se empiezan a movilizar las neuronas y las dendritas. Ahí les pongo esos dos libros porque son referencias. El primer libro de Linda Jo Rose, ella trabaja con la hipnosis y trabaja con estados profundos de conciencia. Es un libro que si ustedes se lo leen van a no solo a sanar enfermedades, sino que van a programar su vida de forma muy, muy sistematizada y van a tener sin problemas conseguir lo que quieren, estando alegres la mayor parte del tiempo y dejando de una vez por todas la enfermedad y los conflictos. Psiconeuro, dijimos, inmunoendocrinología. También afecta al sistema inmunológico, el estrés, y las hormonas. Está también demostrado, les dejo unos libros de referencia, y entonces van a poder sanar problemas hormonales, van a poder sanar problemas de inmunología, de estados de depresión inmunológica importante, va a tener efectos con el SIDA, por ejemplo, va a tener efectos con cualquier estado de autoinmunidad, artritis reumatoide, enfermedad lupus, enfermedad de Sjögren, esclerodermia, esclerosis múltiple. La lista es interminable. Además que moviliza y mejora los neuropéptidos. Candace Pert, autora de Moléculas de la Emoción, hace un análisis de cómo los neuropéptidos que están en el cerebro están en el sistema inmunológico también. Este es un libro también base para entender cómo la epigenética afecta el encéfalo y las emociones. Nosotros podemos inducir emociones, que es lo mismo que hacemos con este ejercicio y otros ejercicios meditativos que están en las siguientes clases. Además de trabajar con la inteligencia del corazón, que es lo que hace y lo que apunta este ejercicio. Al trabajar el amor, trabajar el perdón, empiezo a sentir ternura y amor a las situaciones que antes no sentía y aumenta la calidad de vida, la alegría y el amor, día a día. Terminando entonces, ahí les dejo un listado de algunas de las situaciones de las referencias científicas, empíricas, algunas empíricas, otras teóricas, de cómo es que funciona esto. Y por último, ¿para qué sirve? ¿Para qué yo voy a utilizar este ejercicio? Para problemas y enfermedades psiquiátricas de cualquier tipo. Incluso aquellas enfermedades psiquiátricas donde el psiquiatra y el médico dice que no tiene sanación. Bueno, esta es la arquitectura neuronal de la sanación. Luego de practicarlo, ustedes podrán decirme si tuvo o no tuvo sanación. Tiene que ver con problemas relacionales interpersonales, colegas, jefes, parejas, compañeros, familiares, hijos, amigos,
etc. Para traiciones, dolores, enojos, penas, toda situación conflictiva que se vivió de forma en adulto y en la infancia fundamentalmente, porque de ahí emergen casi todos los problemas de salud. Se fija el cómo va a responder el eje del estrés de acuerdo a las situaciones conflictivas vividas en la infancia. Entonces, esta es la arquitectura neuronal de la sanación. Les dejo este ejercicio. Vamos a ir a la primera diapositiva. La primera palabra entonces, para resumir, es divinidad. No está escrito ahí, pero ustedes se refieren a la divinidad. Divinidad limpia en mí lo que contribuye a este problema. Lo repiten 5 veces. Y después repiten las palabras: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Van a empezar a ocurrir una serie de fenómenos en ustedes. Simplemente practíquenlo 21 días y después me cuentan cómo les va. Eso sería con este ejercicio. Un gusto haber podido contribuir y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.